Exactamente. Sí. Bueno, para tratar otro asunto que lo hablaba María y traía un dato estadístico muy relevante sobre los accidentes cerebrovasculares. Sí, los menores de 55 años. Exactamente, era un dato muy llamativo y por eso vamos a dialogar con el doctor Héctor Álvarez, matrícula profesional 4428, especialista neurointensivista y coordinador de la red provincial de ACV del Hospital Escuela. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Horacio Ramírez Verdaguer y me acompaña Melanie Servín. Hola, buenos días, Horacio y Melanie, un gusto. ¿Cómo le va? Bueno, mire, nosotros interesados en este dato sobre los accidentes cerebrovasculares que hoy aparecen en menores de 55 años. Sí, la verdad que el accidente cerebrovascular no hay edad para sufrirlo. Tenemos dos tipos de ataques cerebrovasculares. El primero es el isquémico en un 80-85% y entre un 15 y un 20% el ataque cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Y la verdad que hoy el ataque cerebrovascular isquémico siempre se ha pensado o se piensa, la comunidad piensa que se da solamente en personas mayores, pero cada vez estamos teniendo más pacientes jóvenes que sufren este tipo de enfermedades. Uh-huh. ¿Aquí en Corrientes tiene algún registro, algo estadístico como para marcar? Mirá, registro, la verdad que no tenemos porque hay varios centros públicos y privados que atienden este tipo de enfermedades. Sí, los que llegan a la emergencia del Hospital Escuela, los que se ven en el consultorio y bueno, y lo que nosotros vamos viendo y tratando a nivel provincial, ¿no? Uh-huh. Acá vamos en el Hospital Escuela, en lo que va de este año, tuvimos 117 ingresos a la emergencia por ataques cerebrovasculares y 53 fueron isquémicos, de los cuales un 15% recibió tratamiento en el estadio hiperagudo, porque lamentablemente tenemos un tiempo muy corto de tratamiento y muchas veces uno piensa que el ACV cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, los pacientes entran en coma y muchas veces no. Son pequeños síntomas que alguien ya con esos pequeños síntomas está sufriendo una ACV y que nosotros, si lo tratamos rápidamente, podemos cambiar la historia de la enfermedad, ¿no? Claro. Sobre este tema hubo un foro en Buenos Aires, ¿no? Donde se reunieron especialistas y decían que cada 9 minutos se produce una ACV en la Argentina. Y también la revista Neurology habla sobre la exposición a mayores niveles de contaminación ambiental, que esto también lleva a padecer una ACV. Esto, ¿cómo nos explica, digamos, Héctor? Sí, participé justamente del foro y dentro de lo que firmamos los especialistas invitados, organizados por la Universidad Católica Argentina y el Laboratorio Beringer, justamente fue poner 10 claves para la mejor atención del ataque cerebrovascular. En la Argentina, ¿no? La ACV es la primera causa de discapacidad permanente en el mundo. Y la cuarta, entre la segunda y la cuarta causa de muerte en países, ¿no? En países subdesarrollados y como en países desarrollados. Y obvio que hay muchos factores. Claro. Tenemos 10 factores de riesgo que son modificables y que justamente el domingo se cumplió el Día Mundial de la ACV en todo el mundo, organizado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Stroke. Y bueno, la idea es justamente concientizar de esos factores de riesgo.
Claro. Y el estrés lleva a que cada vez tengamos mayor sedentarismo, mayor consumo de tabaco, de alcohol, de drogas ilícitas, la obesidad cada vez está aumentando más, y por ende eso lleva a la hipertensión y la diabetes, que son dos de las enfermedades prevalentes que más provocan ACV, ¿no? Y por eso cada vez una enfermedad que hay que conocerla, que existen tratamientos. Muchos dicen, no, cuando uno sufre un ACV no tiene tratamiento. Existen tratamientos, y justamente uno de los principales tratamientos es la rehabilitación, que también tiene unos costos impresionantes, pero cuando uno hace rápidamente y actúa rápidamente en el tratamiento de la enfermedad, los costos disminuyen notablemente. Bueno, además de estos factores de riesgo que estaba nombrando, como hipertensión, el sedentarismo, nombró el estrés, ¿no? Y sobre todo me llama la atención este dato de que cada 9 minutos se produce una ACV en la Argentina, y sobre todo de que no tiene edad, decía usted, ¿no? Exactamente. Hasta tuvimos casos de chiquitos, de niños, que han sufrido un ACV isquémico. Los niños es más frecuente el ACV hemorrágico, ¿no? Malformación arteriovenosa, aneurisma cerebral, que sangran, y son los ACV que más vemos nosotros en niños, ¿no? Pediatras. ¿Y eso por qué causa, doctor? Y tenemos la principal causa del ACV isquémico es de origen cardiovascular. Ya sea por alguna patología cardíaca o alguna anomalía del corazón. Hoy lo que estamos viendo en personas jóvenes son pequeños ACV que consultan en un consultorio de neurología, y en la resonancia se ven esos pequeños focos, y bueno, el foramen oval permeable, que es una alteración de un tabique entre las dos aurículas del corazón, queda abierto, no se cierra, y eso es generador de pequeños émbolos que como la sangre sale del corazón dentro de la aorta, las primeras arterias que salen del corazón, desde la aorta, son las que van hacia el cerebro, ¿no? Las que irrigan el cerebro. Y bueno, son los que se generan comúnmente estos tipos de enfermedades, estos trombos, estos émbolos, que impactan, dependiendo del tamaño, en diferentes arterias del cerebro, y van provocando estos pequeños ACV, que a veces son grandes, y ahí es donde justamente deja la mayor secuela, la mayor discapacidad, y en algunos casos hasta el fallecimiento también, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta, digamos, para, qué sé yo, obviamente que cambiar el hábito, ¿no? Pero ¿qué tengo que tener en cuenta, o qué síntomas, o a qué tengo que estar atento en mi cuerpo para decir estoy sufriendo una ACV, por ejemplo? Si estoy en mi casa o en un lugar de trabajo. Justamente la campaña es, además de los factores de riesgo, conocer los síntomas, ¿no? Nosotros tenemos anteriormente en la escala Cincinnati de FAS, eran 3 síntomas, que es la desviación de la comisura labial, se hace sonreír y empieza a tener desviación de la comisura labial, pérdida de la fuerza de un miembro, principalmente el brazo, cuando uno empieza a perder una fuerza, o empieza a hablar raro, no se puede comunicar. Esos son los síntomas más frecuentes, ¿no? Pero también se agrega lo que es el dolor de cabeza intenso, que uno no puede, nunca sufrió este dolor, porque vos me dices, no, yo sufro dolor de cabeza continuo, puedo estar sufriendo una ACV, y no, la cefalea y la migraña hay muchísimas causas, pero aquella que aparece abruptamente, como también la desviación de la comisura, o la pérdida de fuerza, o el hablar raro, pero que aparece abruptamente, es decir, repentino, y nunca lo sucedió antes, ahí puede ser estar sufriendo una ACV, y es lo que pedimos justamente en la escala de FAS, es que la T es del llamado, el tiempo del llamado, llamar rápidamente un servicio de emergencia, o ser trasladado a centros especializados en este tipo de patología,
que se cuenta con un tratamiento endovenoso, pero tenemos un tiempo muy corto de 4 horas y media, que si pasa ese tiempo, lamentablemente no podemos cambiar la historia de la enfermedad, y después viene lo que es la rehabilitación, que lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, pero los pacientes de a poco se recuperan y pueden volver a insertarse en la sociedad. Ahí está diciendo, doctor, que puede quedar una secuela permanente. Sí, ahí puede quedar con secuelas que, dependiendo del tamaño y la localización del infarto, pueden ser dependientes de otras personas, de terceros, de familiares, de enfermería, y muchos de aquellos hasta postrados en su lecho y con requerimiento de terceros para andar en silla de ruedas, que lo alimenten, eso dependiendo del tipo de ACV. Claro. Pero muchas veces eso se disminuye con el tratamiento oportuno en centro especializado. Qué importante lo de la concientización que está remarcando, ¿no? Porque ponele que estamos en nuestra casa o acá en el lugar del trabajo, un compañero se descompensa y nosotros tenemos que estar atentos a esto de nosotros mismos poder preguntarle, ¿no? Pedirle que sonría, y lo que nos estaba remarcando, Héctor. Exactamente, muchas veces uno, y siempre hay un video que siempre muestro, que se hizo hay una iniciativa a nivel mundial de justamente fomentar la importancia de los síntomas, la ACV, de que existan centros especializados, que existan especialistas capacitados para cambiar la historia de la enfermedad, ¿no? Y uno comúnmente ya se me va a pasar y cree que es un síntoma menor y espera, y obvio, si uno está sufriendo una ACV, ese síntoma no va. Hay casos que sí, que son los isquémicos transitorios, que se recuperan, que eso es una señal de alarma, y que eso también tiene que ir con un especialista, con un neurólogo, un especialista en ACV, para estudiarse si verdaderamente ese fue un accidente isquémico transitorio. Si lo tuvo, si no se trata, si no se controla, si no se sabe la causa, puede volver a tener otro y que sea una ACV con discapacidad. Mencionó... y es muy importante lo que vos dijiste, ¿no? Conocer los síntomas y actuar rápidamente, ¿no? ¿Puede repetir, Héctor? ¿Cómo? Los síntomas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, los síntomas principalmente son las 5C, ¿no? La cefalea intensa, el dolor de cabeza que nunca tuviste antes, y cuando uno le pregunta a los pacientes, dame un puntaje, le dan el puntaje más alto, como que no pueden aguantar el dolor de cabeza repentino. La pérdida de visión o lateralización, ¿no? Cuando uno va caminando y empieza a lateralizarse, que nunca tuvo ese mareo, esa lateralización, puede estar sufriendo una ACV de la circulación posterior. La desviación de la comisura labial, cuando uno empieza a sentir como un hormigueo sobre la cara, y bueno, uno le hace soplar o sonreír, y ya se nota bien que esa desviación o esa asimetría en la cara, y bueno, ese paciente puede estar sufriendo una ACV. Trastorno en el habla, no puede seguir una frase, o no puede terminar una palabra, pero esa aparición abrupta, repentina, el paciente puede estar sufriendo una ACV. Y lo otro, la disminución de la fuerza en la sensibilidad, principalmente en miembros superiores, y obvio que después va a ir evolucionando y va a ir hacia los miembros inferiores, hacia la pierna. Pero comúnmente siempre empieza en los miembros superiores. Bueno, esa pérdida, le hacemos levantar los brazos, los dos iguales, y vemos que uno es menor o se le va cayendo, va perdiendo la fuerza paulatinamente y se le va bajando. Ese paciente puede estar sufriendo una ACV y rápidamente tiene que ir a un centro especializado. El diagnóstico principal es la tomografía del cerebro. Es el principal diagnóstico que nosotros tenemos, más la clínica, y existe un tratamiento médico en el caso del ACV isquémico, que es un tratamiento endovenoso, que tiene su costo, pero bueno, la provincia
se hizo cargo, compra el medicamento, tenemos un estado de medicamentos. Y no solamente lo tenemos en el hospital escuela, sino también en hospitales del interior de la provincia, de los cuales este año en Bellavista y en Goya, gracias a la telemedicina, consultando con los especialistas acá del hospital escuela o de la red, han hecho tratamiento y 2 personas jóvenes han recuperado. Y vos fijate que uno tenía 42 años y 56 años tenía la capacidad. Wow. Doctor, este número de 117 ingresos en lo que va del año, ¿es un número mayor o inferior al año pasado, por ejemplo? No, casi son en los mismos números ya en lo que va. El año pasado tuvimos 250, pero faltan muchos pacientes, te digo, como muchas veces se van a sanatorios porque tienen cobertura de su sanatorio, Claro. o van a otras instituciones y posteriormente vienen acá al hospital. No es el número exacto, no se Claro. estima que en la población está habiendo 150 ACV cada 100.000 habitantes por año, entre 150 y 170, dependiendo, vamos a decir, en el norte tenemos alrededor de 150, 160, y en el sur un poco más. Tenemos alrededor de 180, 190, pero no hay trabajo estadístico a nivel nacional, sino hay de poblaciones. Sí. Hay mucho trabajo de poblaciones que nos van dando estos números, y bueno, la idea es justamente tener un registro nacional. Se está trabajando a nivel de la legislatura nacional en diputados para hacer una ley nacional donde la cobertura de los pacientes con ACV sea completa, de que se siga invirtiendo en esta patología en los centros de salud, porque el tratamiento demuestra que es exitoso, el nivel de evidencia y recomendación a nivel mundial, que hay que tratarlo rápidamente, que esta droga es efectiva, y lo mismo que la parte endovascular, la trombectomía, cuando son grandes ACV con émbolos o trombos gigantes en grandes vasos del cerebro, la trombectomía es otro tipo de tratamiento, pero como dije hoy, no tenemos tiempo muy corto de tratamiento, por eso pedimos a la sociedad que reconozcan y que rápidamente vayan a los centros especializados, que bueno, acá la provincia, la verdad que compra la droga, tenemos la droga, somos pocos, en el MEAS casi no somos la única provincia que hacemos este tipo de tratamiento. Claro, que la salud pública, ¿no? Cubre en este caso toda esta área, ¿no? Exactamente, Sí. sino el Ministerio de Salud Pública, la verdad que el ministro de Salud, cuando le presenté el proyecto, ya en el año 2017, le mostré la evidencia, el protocolo, me empezó a adquirir la droga, y de él nació de que no solamente sea acá en el hospital escuela, sino que trate de fomentarlo en toda la provincia. Y bueno, profesionales, neurólogos no hay mucho, pero sí hay especialistas en terapia intensiva y clínica médica, que los vamos capacitando, lo mismo que la enfermería, lo vamos capacitando para reconocer, y que por telemedicina, tele WhatsApp, porque la verdad que Claro. por WhatsApp nos comunicamos, nos van mostrando la imagen, los videos de los pacientes, vamos haciendo el tratamiento, y la verdad que es exitoso, porque los pacientes se recuperan rápidamente cuando se hacen en tiempo y forma la droga, y tengo muchos pacientes que han salido caminando del hospital después de recibir este tipo de droga, y que rápidamente ha sido tratado, ¿no? Hay pacientes que eran deportistas que al año volvieron a trotar, a correr y andar en bicicleta, de muchos que cuando entraron al hospital, si no recibían ese tratamiento, iban a quedar con una secuela permanente. ¿Y los fumadores, doctor? Y lo ideal de los fumadores es que dejen de fumar. Hay trabajo a nivel internacional que dicen que después de los 5 años de abandonar el hábito tabáquico, es como que si nunca hubieran fumado,
porque principalmente, no solamente a nivel del ataque cerebrovascular, sino el ataque cardíaco, ¿no? Claro. La obstrucción que va generando el tabaco sobre las arterias va generando cada vez mayor cantidad de trombo, que esos son los que generan al final los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya sea del cerebro o del corazón. Doctor, ha sido muy interesante escucharlo, le agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, después seguramente publicaré las 10 claves que firmamos en este foro, en este primer foro, y la idea es justamente seguir trabajando para que Argentina, como los países desarrollados a nivel mundial, tengamos protocolos armados, centros especializados, tengamos nuestros códigos de ACV, donde uno apenas llama, el operador de la ambulancia rápidamente vaya al destino, lo busque, lo evalúa al paciente y lo lleva a los centros especializados. Cada vez sea más, solamente el 1,5% de los accidentes cerebrales en la Argentina reciben un tratamiento, y muchos son más en centros privados de Buenos Aires que centros públicos. Pero en el interior muchos centros públicos están haciendo este tipo de tratamiento y están cambiando la historia de la enfermedad. Un gusto, doctor. Vamos a estar atentos a todo este asunto, que es muy importante. Un saludo grande. No, gracias a ustedes por el llamado y a su disposición. Héctor Álvarez, doctor, él es especialista, neurointensivista y coordinador de la red provincial de ACV. Bueno, estuvo participando de este foro, ¿no? Sobre el tema, bueno, de expertos que se reunieron en un foro en Buenos Aires, y la verdad es importantísimo, ¿no? Saber diagnosticar y sobre todo ayudar y no entrar en pánico, Horacio, Sí. cuando vemos a un familiar o un, qué sé yo, por ahí, ¿qué pasa si acá a un compañero, Dios no quiera, ¿no? Pero ¿cómo sabemos identificar, no? Y sobre todo hablaba sobre estos síntomas a tener en cuenta, y Sí. de ahí a tener 4 horas para el diagnóstico y el tratamiento. Claro, él decía 5C. Uh-huh, ¿no? 5C. Hay que ver por qué, si Claro. no son siglas en inglés. Sí, seguramente. Pero cefalea, pérdida de visión, lateralización, comisura. Desvisión de la comisura, sí. Trastorno del habla. Y disminución de la fuerza de sensibilidad en los miembros superiores. Uh-huh. El habla de los miembros Sí, superiores. sí, sí. Muy importante este asunto, muy